Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Samsung M20. Entonces comencemos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 mm, ya que como es costumbre el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 por 75.7 por 8.3 mm de grosor y un peso de 194 gramos. El Samsung M20 tiene un diseño sobrio pero moderno, con lo cual esta empresa busca renovar sus dispositivos con la familia M. En su parte trasera no apuesta por el cristal, ni siquiera por el aluminio. Su fabricación se ve protagonizada por el plástico, material resistente, aunque bastante resbaladizo en este caso. Pese a la falta de elementos premium, este es un terminal cómodo de utilizar con una mano, siendo bastante estrecho, gracias a su formato de 19.5 a 9 y no tan largo como pudiéramos esperar de un dispositivo con su diagonal de pantalla. Algo positivo a que sea construida en plástico es que las huellas no quedan excesivamente marcadas, cosa que agradecerás con el tiempo. El M20 tiene unos marcos reducidos en todos sus lados, aunque el inferior es más ancho teniendo en cuenta que sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, algo que pudieron aprovechar más. Para el Samsung M20 tendremos que en el lateral del terminal encontraremos el marco del mismo material que la parte trasera, y en cuya parte derecha encontramos los botones de subir y bajar volumen, encima del botón de encendido. Dicha botonera es bastante sólida y no baila en exceso, y ofrece unas buenas sensaciones al pulsar. Al lado contrario se encuentra la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD, y en la parte inferior nos toparemos con un altavoz, un puerto USB tipo C y un jack para auriculares, quedando así dicha parte más que completa. Es de resaltar este puerto USB, ya que nos brinda una mejor velocidad de carga y transferencia de información. El Samsung M20 posee un lector de huellas en su parte posterior, el cual en ámbitos de rendimiento es algo lento e impreciso, algo que sumado a la poca ergonomía del mismo nos hace olvidarnos prácticamente de este modo de desbloqueo, en pos del reconocimiento facial que hablaremos más adelante. En sus dimensiones tenemos 156.4 por 74.5 por 8.8 mm de grosor y un peso de 186 gramos. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para el Samsung M20 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tendremos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. En el iPhone 11 contaremos con tres únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. En el Samsung M20, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. Para el Samsung M20, que es un terminal de bajo costo entre comillas, no podemos esperar un rendimiento con alardes. No obstante, cuenta con el procesador Exynos 7904 octa-core que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2, que no es la apuesta más ambiciosa para este terminal. La experiencia de uso con este dispositivo es correcta, aunque los tiempos de carga de las aplicaciones son algo elevados. No hablamos de juegos o aplicaciones pesadas, hablamos de Twitter, WhatsApp, Gmail o las propias aplicaciones nativas de Samsung, que demoran en abrir más de lo común en esta gama, aunque no llega a ser algo alarmante. En juegos pesados como PUBG Mobile, el terminal configura los gráficos en medio automáticamente. No obstante, si no queremos un lag excesivo, será recomendable dejarlos prácticamente al mínimo, configuración en la que te encontrarás más cómodo. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta 1 hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga. ¿Por qué Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts? Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. El Samsung Galaxy M20 cuenta con una batería de 5000 mAh, cuyo rendimiento es sobresaliente. Con un uso ligero hemos superado las 8 horas de pantalla activa en 2 días, y si le damos un uso más intenso y continuado, no es difícil pasar de las 10 horas de pantalla activa. El consumo en reposo también es bajo, gastando apenas 3% en las 8 horas que hemos dedicado a dormir cada noche. Este terminal es compatible con Power Delivery, algo que nos ha permitido una carga rápida al llegar de un 40% en 50 minutos, con un cargador compatible, eso sí. Teniendo en cuenta los 5000 mAh con los que cuenta, los resultados son más que aceptables. Esta carga rápida no es la más veloz del mercado, pero desde luego está, y creo que esta se puede poner a la altura de la de sus rivales de gama. En definitiva, el Samsung Galaxy M20 es una de las mejores propuestas en su gama si lo que buscas es autonomía, a la espera de que el sistema operativo mejore aún más si cabe la gestión energética. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de Retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa.
En este dispositivo M20, Samsung ha apostado por la tecnología IPS, en concreto por un panel de 6.3 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Dicha configuración alcanza los 409 píxeles por pulgada, presentando unos niveles de brillo más que correctos y una sorprendente nitidez. Este dispositivo presenta un notch en forma de gota, el cual le da cierto estilo a su pantalla. La interpretación del color de este Samsung es correcta, con unos tonos bastante realistas y una ligera tendencia hacia el azul. En este dispositivo no encontramos la forma de ajustar el color o la temperatura en la configuración, por lo que hemos de conservar la configuración inicial. En términos de respuesta del panel, los resultados son más que aceptables. La pantalla responde de forma rápida y no pone trabas al intentar escribir rápido o al realizar acciones que requieran algo de premura. Al contar con tecnología IPS no encontraremos demasiada variación entre los colores al cambiar los ángulos de visión, algo que es de agradecer. Y para finalizar tenemos que la experiencia en exteriores no es del todo satisfactoria. Siento que le falta un poco más de brillo, pese a los esfuerzos realizados por su sensor de luz ambiental. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. El Samsung Galaxy M20 es un estereotipo de lo que solemos encontrar en la gama media, terminal con doble cámara trasera de 13 megapíxeles y apertura focal 1.9, acompañado de un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que hace buenas fotografías de día y que obtiene resultados algo pobres de noche. Nos ha llamado la atención del trabajo del HDR, en ciertas ocasiones logra rescatar bastante información de las sombras, ofreciendo fotografías con cierto efecto. A nivel de nitidez e interpretación del color, el resultado es correcto, las imágenes presentan un buen grado de detalle y el color, si bien es vivo, no resulta estridente. Al ser un móvil lento a la hora de disparar, nos encontraremos con ciertos problemas para conservar el detalle en la escena macro, que requieren de un buen enfoque y una obturación rápida. Estando parados con buena luz y con un buen pulso, no hemos sido capaces de obtener más nitidez. El modo retrato trasero tampoco es uno de sus puntos fuertes. El recorte de artefactos por el camino es demasiado agresivo. Cuando usamos la cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0, como adelantábamos, en condiciones de baja luminosidad el terminal empieza a sufrir, el ruido es excesivo, el obturador empieza a tener problemas para disparar rápido y sobre todo el enfoque sufre las principales consecuencias. Es fácil obtener fotografías movidas. Y para finalizar tenemos que cuenta con un desbloqueo facial que funciona adecuadamente e incluso mejor de lo que funciona el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 2.900.000 pesos colombianos, que equivalen a 16.117 pesos mexicanos, que a su vez son $835, que equivalen a 755 euros. Para el Samsung M20 es de 537.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.988 pesos mexicanos, que a su vez son $155, que equivalen a 140 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El iPhone 11 le gana al Samsung M20 en diseño, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung M20 le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: batería y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en RAM. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.